Bienvenidos nuevamente a este espacio de Estadística en Casa. Mi nombre es Emanuel de Mata y en este video vamos a estudiar el análisis de la T de Student. Este análisis, como veíamos en otro video, nos va a ayudar a comparar dos muestras dentro de una misma población. Y vamos a ver tres ejemplos diferentes en los que vamos a aplicar la T de Student. En nuestro primer ejemplo vamos a ver dos muestras diferentes del mismo tamaño. Vamos a tener el siguiente enunciado con el caso que vamos a estudiar para este ejemplo. Un psicólogo desea comprobar la hipótesis de que el aprovechamiento académico en la escuela abierta es semejante al del sistema escolarizado. A continuación se van a presentar entonces las muestras de calificaciones obtenidas de cada tipo de escuela, a través de las cuales también hemos planteado dos hipótesis. Una hipótesis nula, que nos dice que el aprovechamiento académico en el sistema abierto es igual al aprovechamiento académico en el sistema escolarizado, mientras que nuestra hipótesis alterna nos dice que el aprovechamiento académico en el sistema abierto es diferente al aprovechamiento académico en el sistema escolarizado. Tenemos aquí las muestras que hemos tomado del sistema abierto y del sistema escolarizado. En el sistema abierto tenemos ya también la sumatoria de los datos y tenemos una columna de x cuadrada y tenemos también la sumatoria. Lo hemos hecho también para el sistema escolarizado para empezar con el análisis. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la media y de la desviación estándar en cada muestra. Para la primera muestra tenemos una media de 8.5 y para la segunda muestra tenemos una media de 8. También pueden ver en otro video cómo hacer estos análisis de medidas de tendencia central. La desviación estándar también ya lo tenemos aquí para la primera muestra y para la segunda muestra. En otro video también pueden ver cómo hacer esta desviación estándar. Después vamos a obtener el valor del error estándar de la media para las muestras 1 y 2, con una fórmula que ya hemos visto antes, y la vamos a desarrollar. Vamos primero a sustituir los valores. Vamos a poner de la muestra 1 el error estándar de la media. En el numerador vamos a poner la desviación estándar y debajo vamos a poner la raíz cuadrada de n-1. En este caso sería 8-1. Vamos a poner la raíz cuadrada de 7 y vamos a hacer nuestra división para tener aquí el resultado de nuestro error estándar de la media en la muestra 1. Vamos a hacer lo mismo ahora con la muestra número 2. Ponemos primero nuestra desviación estándar que ya tenemos y vamos a hacer lo mismo. Como son del mismo tamaño, tenemos la raíz cuadrada de 8-1. Sacamos la raíz y obtenemos nuestro resultado para la muestra número 2, el error estándar de la media. Después de esto, vamos a calcular el valor del error estándar de la diferencia con la fórmula que tenemos aquí y que también vamos a ver paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es la sustitución de los términos de la fórmula. Ya tenemos el error estándar de la media 1, de la muestra también 2. Lo vamos a poner aquí y los vamos a ir elevando al cuadrado. Después los vamos a sumar. Y por último vamos a sacar la raíz cuadrada. Con este dato vamos a poder convertir la diferencia entre las medias a unidades estándar de la diferencia para poder aplicar la fórmula de la T de Student. Vamos a ver cómo la aplicamos paso a paso. Vamos a hacer primero la sustitución. Ponemos la media de la muestra 1 y la media de la muestra 2 y el error estándar de la diferencia que acabamos de calcular. Vamos a hacer primero la resta. Luego hacemos la división y obtenemos un valor de t. Después vamos a obtener los grados de libertad con la fórmula n1 más n2 menos 2. Vamos a tener entonces la sustitución. Como las dos muestras son del mismo tamaño, vamos a tener 8 más 8 menos 2. Vamos a tener 14 grados de libertad.
Después vamos a comparar la razón t que hemos obtenido con nuestras fórmulas con la razón t que encontramos en las tablas para poder tomar una decisión. Dado que tenemos 14 grados de libertad, vamos a llegar al número 14 y vamos a tener un nivel de confianza de 0.05 y vamos a encontrar en nuestra tabla que la razón t sería de 2.15 en la tabla, mientras que la razón t que hemos obtenido está en 0.63 con 14 grados de libertad en una significancia de 0.05. Entonces podemos tomar una decisión. Se acepta la hipótesis nula. Es decir, no existe diferencia entre las dos muestras que estamos comparando. Para poder rechazar la hipótesis nula a un nivel de confianza de 0.05 con 14 grados de libertad, la razón t debería ser igual o mayor a 2.15 que encontramos en la tabla. Dado que el valor de t obtenida es menor que 2.15, debemos aceptar que no existe diferencia significativa entre las medias y que, en las muestras estudiadas, el aprovechamiento académico en un sistema abierto es igual al aprovechamiento que se tiene en un sistema escolarizado. Vamos a ver otro ejemplo con dos muestras de diferente tamaño. El caso es el siguiente. Tenemos dos grupos de estudiantes que tuvieron exámenes finales de metodología. A uno se le preparó formalmente para el examen, mientras que el otro leyó el texto de la clase, pero nunca asistió realmente a la clase. Vamos a comprobar la hipótesis de que no existen diferencias en las calificaciones de los dos grupos de estudiantes. Y nos planteamos entonces una hipótesis nula, que nos dice que las calificaciones de los estudiantes que asistieron a clase son iguales a la de los estudiantes que no asistieron a clase. Y una hipótesis alterna que nos dice que las calificaciones de los estudiantes que asistieron a clase son diferentes a la de los estudiantes que no asistieron a la clase. Tenemos aquí los resultados de los estudiantes que sí fueron a clase y aquí una muestra de los estudiantes que no asistieron a la clase y vemos que son de diferente tamaño, pero hemos hecho exactamente lo mismo. Tenemos una sumatoria de todos estos datos y tenemos una columna más de x cuadrada elevando cada uno de los términos al cuadrado y teniendo también al final una sumatoria. El procedimiento va a ser muy semejante. Primero vamos a calcular el valor de la media y la desviación estándar de cada muestra. Ya lo tenemos aquí, el valor de las medias, la media 1 sería 8.11 y de la media 2 sería 7.57, mientras que la desviación estándar de la primera muestra es 1.96 y de la segunda muestra es 1.27. Después vamos a calcular el valor del error estándar de la diferencia con esta fórmula. Aunque se ve bastante grande, la vamos a ir desglosando paso a paso para poder entender cómo se está desarrollando esta fórmula. Primero vamos a hacer la sustitución de cada uno de los términos. Vamos a cambiar N1 por el número total de casos que hay en la primera muestra y N2 por el número total de casos que hay en la segunda muestra. Mientras que este, que sería la desviación estándar de la primera muestra elevado al cuadrado, es decir, la varianza de la primera muestra, y aquí tendríamos que poner la varianza de la segunda muestra. N1 nuevamente corresponde a la primera muestra, que son 9 casos, y 7 casos en la segunda muestra, menos 2. Y aquí tenemos igual 1 sobre el número de casos de la primera muestra y el número de casos de la segunda muestra. Y después vamos a poder empezar a hacer nuestras operaciones. Lo primero que podemos hacer es la multiplicación. Aquí en el numerador, 9 por 3.86, 34.75 y 7 por 1.61, que sería 11.33. Y también podemos hacer la división 1 entre 9 y 1 entre 7. O bien podemos trabajarlos posteriormente como fracciones, como ustedes gusten. Después de esto, vamos a hacer la sumatoria en el numerador aquí. 34.75 más 11.33 igual a 46.083. Después hacemos la división entre 14. Luego hacemos la multiplicación de estos dos términos para terminar con la raíz cuadrada y obtener el error estándar de la diferencia, que sería 0.91. Después vamos a convertir la diferencia entre medias a unidades estándar de la diferencia a través de la fórmula de t. Ya tenemos aquí también nuestra media 1 y nuestra media 2. Vamos a hacer la resta.
lo vamos a dividir entre el error estándar de la diferencia que ya tenemos y vamos a obtener un valor de t de 0.59. Después obtenemos los grados de libertad con la misma fórmula, n1 más n2 menos 2, en este caso 9 más 7 menos 2, que es igual a 14. Y vamos a comparar la razón t que hemos obtenido con nuestras fórmulas con la razón t que está en las tablas para poder tomar una decisión. Nuevamente, si tenemos 14 grados de libertad en un nivel de confianza de 0.05, estamos buscando un valor de t de 2.15 y el que hemos obtenido es de 0.59. Es momento de tomar una decisión. Se va a aceptar entonces la hipótesis nula. Nuevamente, para rechazar la hipótesis nula a un nivel de confianza de 0.05 con 14 grados de libertad, la razón t debería ser igual o mayor a 2.15. Y dado que el valor de t obtenido es menor, debemos aceptar que no existe diferencia entre las calificaciones de los estudiantes que asisten a clase y las calificaciones de los que siguen la lectura del texto establecido por el profesor sin asistir a la clase. Por último, tenemos un ejemplo sobre una muestra que es medida 2 veces y vamos a analizar el siguiente caso. Un grupo de 8 estudiantes de bachillerato contestaron un cuestionario de actitud hacia la legalización de la marihuana. Posteriormente, recibieron una conferencia que se apoyó con fotografías y videos para mostrar los efectos del enervante en los adictos a él. Y al final de la conferencia, los estudiantes contestaron nuevamente el cuestionario de actitud. Los resultados del cuestionario se presentan en la siguiente tabla y las puntuaciones más altas, entre 1 y 6, implican que hay una mayor aceptación a la legalización de la marihuana. De los datos se pueden entonces plantear dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos diría que la actitud hacia la legalización de la marihuana no difiere ni antes ni después de recibir la conferencia sobre sus efectos en adictos. Y nuestra hipótesis alterna nos diría que la actitud hacia la legalización de la marihuana difiere entre el antes y el después de recibir la conferencia sobre sus efectos en adictos. Vamos a construir entonces la siguiente tabla. Tenemos 8 personas y tenemos un nivel de actitud hacia la legalización que tenemos del 1 al 6 y tenemos estos resultados que tienen antes de la conferencia. Vamos a poner también una columna que nos va a indicar cuál es la actitud que tienen hacia la legalización de la marihuana después de esta conferencia y vamos a sacar de aquí una diferencia, es decir, vamos a ir cada uno de los sujetos comparando los resultados que tuvieron antes y después de la conferencia y vamos a tomar aquí 6 menos 3 que es igual a 3, 5 menos 1 es igual a 4 y vamos a ir haciendo esto con cada uno de los casos. Después vamos a tener una columna más en la que vamos a plantear la misma diferencia que ya tenemos aquí, elevada al cuadrado. Y vamos a tomar las sumatorias de cada una de estas columnas. Posteriormente vamos a obtener las medias de las muestras de antes y después. La media que tenemos de antes es de 4.62 y después de la conferencia tenemos una media de 2.25. De ahí de entrada ya podemos decir que hay una diferencia, vemos que ha bajado y vamos a ver si estadísticamente esta diferencia es significativa. Lo que vamos a hacer es obtener la desviación estándar para la diferencia antes-después. Esta desviación estándar la vamos a obtener con la siguiente fórmula. E igual la vamos a ir desglosando paso a paso. Primero, la sumatoria de la diferencia elevada al cuadrado, que es lo que teníamos en la tabla también, la sumatoria, que sería 63, sobre el número de casos, son 8 personas que tomaron esta conferencia, menos, vamos a tener aquí la media 1 menos la media 2 elevado al cuadrado, y lo vamos a ir haciendo también paso a paso. Tenemos aquí la media 1 y la media 2, y lo vamos a restar y elevar al cuadrado. Así como vamos a hacer este 63 entre 8, después hacemos nuestra resta y sacamos la raíz cuadrada. Tenemos ya aquí entonces una desviación estándar para los datos que tenemos en estas dos muestras. Después vamos a obtener el error estándar de la diferencia con la desviación estándar que acabamos de obtener, que sería 1.49.
nuevamente n-1 que sería 8 menos 1 es igual a 7 y tenemos aquí 1.49 entre 2.64. El error estándar de la diferencia sería 0.56. Después vamos a convertir la diferencia entre medias a unidades estándar de la diferencia a través de la fórmula de t. Ponemos nuestra media 1 menos nuestra media 2 y el error estándar de la diferencia que acabamos de obtener, 2.37 entre 0.56, y tenemos un valor de t de 4.20. Después sacamos los grados de libertad, que va a ser n1 menos 1, porque nada más tenemos, es la misma muestra, pero está siendo medida dos veces. Entonces va a ser n1 menos 1, 8 menos 1 es igual a 7, tenemos 7 grados de libertad, y lo vamos a buscar en la tabla. Con 7 grados de libertad tenemos a un nivel de confianza del 0.05 un valor de t de 2.37 y nosotros hemos obtenido una razón t de 4.20. Ahora podemos tomar una decisión. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Dado que el valor de t obtenido es mayor que el valor de t en la tabla, suponemos que la diferencia es estadísticamente significativa y la información de los efectos de la marihuana influye en el cambio de actitud de los estudiantes para legalizarla. Esto es todo lo que tenemos por este video. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hasta la próxima.